La Agenda 2030 es mucho más que un plan político internacional. Afecta mucho más que a la economía, que a tu libre expresión, que al desarrollo de tu vocación, de tu singularidad. La Agenda 2030 es el plan del anticristo. Es lo que podríamos decir el último intento del diablo por sabotear el proyecto Adán. Te lo cuento en este video. La Agenda 2030. Yo diría el plan del diablo. Considerando como diablo al enemigo de la verdad, al enemigo del proyecto Adán, al enemigo de la evolución del hombre, al enemigo del desarrollo del potencial del ser humano. La Agenda 2030 es un plan de control absoluto. No está muy lejos de lograrse, quiero decirte. Control absoluto, y tú dirás, ¿para qué? Bueno, es un tema muy extenso, porque si lo enfocamos desde lo político, si lo enfocamos desde lo económico, si lo enfocamos desde lo espiritual, tiene explicaciones diferentes, pero todas apuntan a lo mismo. Desde lo económico, se trata de tener dominio sobre los recursos fundamentales que cubren las necesidades de la existencia del ser humano. Al dominar los recursos fundamentales, se domina la voluntad, la empatía o la simpatía de las personas, porque todos, por un principio de adaptación al medio, todos somos simpáticos con quienes nos proveen o quienes tienen lo que necesitamos para vivir. Desde el punto de vista político, se trata de la instalación de un único gobierno que va a fijar un régimen de convivencia que es el conveniente con el tema económico y con el objetivo final, que es el dominio total de las personas. Pero tiene que ser, y es un dominio que no debe ir en contra o no puede ir en contra de la voluntad de las personas. Y ahí viene la parte espiritual. La parte espiritual significa lograr la adhesión voluntaria de las personas, de modo tal de no incurrir en la violación del libre albedrío. Si incurren en la violación del libre albedrío, entonces incurren en un delito universal, por decir así, y eso obligaría a la intervención, digamos, de una justicia superior. Es decir, eso daría entrada a un poder superior, a un amparo sobre las personas afectadas. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho fundamental y esencial al libre albedrío, a la experimentación como medio fundamental para el desarrollo del potencial. La Agenda 2030, entonces, tiene estos tres enfoques. Desde el punto de vista espiritual, y para no infringir leyes divinas, es necesaria la adhesión voluntaria de las personas. ¿Cómo logran la adhesión voluntaria de las personas? A través de la instalación de creencias, ideas, conceptos, de un relato, como se dice, ante el cual la gente se conmueve, se identifica y da su consentimiento. Entonces, en definitiva, todo el relato es una excusa para lograr el consentimiento de las personas hacia su propuesta, hacia su causa. Así como los políticos, los candidatos, te dicen todo lo bonito que quieres escuchar, ¿a cambio de qué? De tu consentimiento, de tu voto. A ellos lo que les importa es el voto. Una vez que se lo diste, ¿cómo se lo quitas? Una vez que elegiste un presidente, ¿cómo se lo quitas? ¿Ok? Este es el punto. La diferencia es que la Agenda 2030, una vez que se instale y que logre su objetivo final, ya no va a haber manera de quitárselo. ¿Ok? Porque precisamente está instalando una serie de mecanismos que no tienen vuelta atrás. Y ahora vamos al tema, al ámbito de lo político. En el ámbito de lo político, esos mecanismos son lo que hoy se llama el socialismo, progresismo, populismo. ¿Qué hay detrás de todo eso? De todas esas
banderas de justicia social, de todo muy bonito, inclusión, contener al pobre, al débil, a las minorías, al marginal. Todas excusas para lograr la adhesión voluntaria de la gente. ¿Qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es precisamente la destrucción de la estructura republicana. Fíjate tú que los países socialistas, todos ellos, no todos lo han logrado, por suerte hasta ahora, pero sí todos lo han intentado romper la división entre los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Fíjate que en todos los gobiernos progresistas, populistas, en Argentina con los Kirchner, en Chile con Boric, es decir, han habido intentos de cambio de la Constitución Nacional, han habido intentos de intervención del Poder Judicial a través de la instalación de jueces fiscales elegidos por el Poder Ejecutivo, etc. Eso significa romper la estructura y la idea republicana. La idea republicana es crear división de poderes para que precisamente en esta división de poderes haya ciertas competencias, no haya un poder único, no haya todo el poder, el destino de las personas, la legislación y la aplicación de la ley de administración de justicia, que no esté todo en manos de una persona. Si no, caemos en un totalitarismo absoluto, un fascismo, en un nazismo. ¿Ok? Y fíjense que una de las banderas de los socialistas y progresistas es hablar en contra del fascismo y el nazismo, y están yendo hacia ese rumbo, quieren instalarse como un socialismo. En todos estos países que te menciono, México, también hubo algunos cortocircuitos del presidente actual con algunas instituciones, en fin. Todos los socialismos, bueno, ¿dónde se logró? Cuba se logró, Venezuela se logró, los países donde se logró, la gente perdió posibilidad de revertir la situación. Fíjate, Cuba y Venezuela. ¿Cuántos años lleva Cuba? Y dicen los muy descarados que es un gobierno democrático, lo mismo que Venezuela. Es una farsa total. La Agenda 2030 del plano político entonces apunta a la instalación de gobiernos socialistas con banderas de justicia social, con banderas que generan mucha emotividad, que tocan heridas, que tocan sensibilidades para lograr la adhesión voluntaria, el consentimiento, el voto de la gente, pero una vez que se instalan esos gobiernos es muy difícil quitarlos, muy difícil quitarlos. Y una vez que esos gobiernos se instalan, lo que buscan inmediatamente es destruir la estructura republicana, es convertirse en un poder totalitario. ¿Cómo lo logran? Lo logran desde el punto de vista político a través de la instalación del control total de los medios, es decir, de la manipulación cultural, de crear un relato que se va a difundir y se va a propagar a través de la televisión, de las redes, de los actores, músicos, todas personas a los que le bajan un montón de dinero a ellos. ¿Para qué? Para que hablen a favor del gobierno. Crean institutos que fomentan el cine, de manera tal que todas las películas sean propaganda, que fondos que fomentan el arte, de manera tal que los artistas que sirvan de propaganda y apoyen y sirvan al consentimiento. Lo que buscan es que todas esas personas que gozan de tu admiración, a su vez, esas personas se identifiquen con el gobierno, para que tú, por carácter transitivo, des tu consentimiento también al gobierno. Entonces compran voluntades, les bajan un montón de dinero a artistas, músicos, lo que sea, futbolistas, etc. No siempre lo consiguen, por suerte. En Argentina, el gobierno anterior que acaba de terminar, el gobierno kirchnerista, quiso que la selección de fútbol argentina, luego de ganar la Copa del Mundial, se fuera a sacar la foto del gobierno, y la selección, los jugadores, por suerte, no consintieron. ¿Por qué querían esa foto? Porque querían ganar el consentimiento de la gente, querían asociarse al triunfo de la selección y ganar esa adhesión voluntaria. En el terreno económico, la Agenda 2030, a través de la instalación de estos gobiernos socialistas, progresistas y populistas, quiere la destrucción del sector privado. La destrucción del sector privado, ¿por qué? Y porque es muy fácil. Mira, si el sector privado en la economía de un país crece y es fuerte,
Entonces, los que fijan las políticas sociales son precisamente los que lideran el sector privado y no el gobierno. En un país no totalitario, son las personas las que determinan su cultura, sus costumbres, su modo de vida. Y lo determinan a través del intercambio. El sector privado somos todos los individuos. Quiero decirte que con sector privado me refiero no a las grandes empresas. Me refiero desde el negocio más pequeño, la venta más pequeña, hasta la empresa más grande. El sector privado somos los individuos actuando por nuestra cuenta, actuando, decidiendo a qué me quiero dedicar, qué quiero estudiar. Es decir, cada vez que tú decides gastar tu dinero, estás poniendo en funcionamiento el sistema económico de un país, el sistema económico privado de un país. ¿Ok? Cada vez que tú destinas un peso, una unidad, tu moneda, a lo que sea, tú le estás dando un sentido, un movimiento al sector económico privado. Lo que quiere la Agenda 2030 es que tú ya no tengas esa libertad, que ya no haya un sector privado libre. ¿Cómo lo logran? Lo logran a través de una presión elevadísima, una presión tributaria elevadísima. Recuerda lo que cuenta la Biblia con respecto a la época de Jesús, con la presión elevada, con la presión tributaria elevada que había sobre los judíos. El Imperio de Roma, como todo totalitarismo, presiona y somete a la gente a través de una imposición tributaria muy elevada. En esa época, a los publicanos, Mateo, uno de los evangelistas, era publicano, por eso era tan rechazado. A los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que cobraban los tributos para el César, para el Imperio Romano, y eran propios judíos, que trabajaban de eso, digamos. Eran odiados. Estaban en el segundo nivel de personas más odiadas. Primero las prostitutas y después los publicanos. Para que tengas una idea cómo se lo catalogó. ¿Por qué? Porque la presión tributaria que imponía el Imperio Romano era elevadísima. Era muy elevada. Los gobiernos socialistas, entonces, hacen esto. Elevan la presión tributaria, le quitan oxígeno, le quitan ganancia al sector privado y todo ese dinero que extraen los fortalece. Y ese dinero nuevo ellos lo distribuyen. ¿A quiénes lo distribuyen? A los actores, a los deportistas, a todos los agentes de propaganda que les sirven a ellos. Se lo bajan. Entonces vas a ver músicos que no son músicos, pero que tienen mucha fama, y sus discos y todo se vende, o están en todos los medios. En todo medio de difusión están estos artistas, estos músicos, propaganda, propaganda. Con tu dinero, el que tú produces, con tu trabajo diario, este Estado lo que hace es instalar con más fuerza cada vez su cultura, su relato, su propaganda. La destrucción entonces del sector económico. Uno de los elementos fundamentales para destruir el sector económico actual es quitarle a los países su moneda. La moneda papel, es un poder al portador. Es decir, tú tienes billetes, agarras tus billetes, te los guardas en el colchón y ese billete está a tu disposición, es un poder que tú tienes y nadie se entera de lo que haces con ese billete. Si tú ese dinero en papel, en billete, se lo das mañana a alguien, el Estado, el gobierno no se entera. Salvo que tú lo metas en el banco, en el sistema oficial, formal, ahí sí se enteran. Y sobre ese dinero tienes que pagar impuestos. Pero sobre el dinero que no está a la vista del gobierno, no hay manera de cobrarte impuestos, porque no saben lo que haces con ese dinero. Entonces, uno de los puntos fundamentales de la Agenda 2030 con respecto al ámbito de lo económico, acuérdate que son 3 sectores, espiritual, político y económico. El ámbito económico es destruir las monedas papel, para que toda transacción y acción no solamente sea cargada con impuestos, sea grabada con impuestos, sino que además, al crearse una moneda digital, todo va a estar en el ámbito de lo digital. Por ende, así como sucedió con las tarjetas de crédito, hay muchos servicios los cuales si no tienes tarjeta de crédito no puedes acceder. Comprar un boleto de avión
Hoy en día sin tarjeta de crédito es casi imposible. Tienes que ir a una oficina de las pocas que hay donde te atiende un ser humano y comprar un boleto. Y además te sale muchísimo más caro. ¿Ok? Bueno, así va a pasar con el dinero electrónico, que es el siguiente paso y que va a eliminar la moneda papel. Ese dinero electrónico va a ejercer un control total y absoluto sobre lo que haces. No solamente porque va a estar a la vista de los que fiscalizan tu vida todo lo que haces, sino porque además va a ser muy fácil limitarte. Va a ser muy fácil. Así como una tarjeta de crédito te la pueden suspender, del mismo modo te pueden suspender, o sobre una tarjeta de crédito, como pasó en Argentina, todas las manipulaciones que se hicieron sobre los movimientos de tarjeta de crédito, así también se puede limitar. Y entonces tu capacidad de compra y tu libertad para disponer con el dinero, que el dinero es el fruto de tu trabajo, es decir, tú no puedes disponer del fruto de tu trabajo. Este es el control absoluto, el control total al que apunta la Agenda 2030. Entonces, yo sé que hay muchas personas que hoy se sienten beneficiadas por los gobiernos socialistas, que ven un beneficio, como pasó en Argentina, la emisión descontrolada de moneda, lo cual creó una inflación elevadísima que todavía hoy se están pagando las consecuencias y se van a seguir pagando por unos meses, y que los idiotas de siempre salen a culpar a un gobierno que no lleva ni siquiera un mes de asumido, pero esos son los tontos útiles, los pusilánimes, que no entienden que están apoyando a su propio verdugo. O bueno, son los que les encanta ser empleados, son los lamebotas de siempre, ¿verdad? Que por unas migajas entregan su arma al diablo. La inflación ha sido causada por una emisión descontrolada, por ejemplo en Argentina. De esa manera, el Estado, el poder político, se independiza del poder económico. ¿Cómo? Y claro, mira, para que los políticos y el gobierno socialista, populista, tenga dinero, el Estado no vende nada. El Estado administra lo que las personas producen en el intercambio cotidiano. Grava esos intercambios con impuestos y de ahí obtiene dinero, que debería destinar a mejorar las condiciones de la convivencia y todo eso. Bueno, no, lo hacen, se enriquecen ellos, ¿no? Y se hacen poderosos. Pero el tema es, para que el Estado tenga más dinero, el sector privado económico tiene que producir más. Si el sector económico produce más, se hace más fuerte. Entonces la cuestión es, en esta lógica de la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo hacer que el Estado sea más poderoso y tenga más dinero, dado que no vende nada, digamos, no produce nada, sin que el sector económico se haga más poderoso y tenga más dinero? Muy fácil, imprimiendo billetes. Entonces el Estado empieza a imprimir billetes, no es que surge dinero de los impuestos que recauda, sino que además de todo lo que recauda, que es altísimo, imprime billetes y dispone de dinero. Esa inflación reduce y deprime al sector económico, a las personas y al poder adquisitivo. Y el Estado se hace fuerte. El Estado tiene dinero ilimitado y el sector privado real se empobrece. Pero el Estado gana poder y compra voluntades. Todo esto no es negligencia. Todo esto no es un error, no son tontos. Todo esto es un plan. Y los pusilánimes que se prestan a esto, los mercenarios que se prestan a esto, como fueron los Kirchner en el gobierno argentino y todos los que todavía al día de hoy siguen apoyándolos, y en tu país y en cada país sabrás quiénes son, los que se prestan a estos ganan un montón de dinero, están comprando su voluntad. Actores, deportistas, personas famosas, influencers, o cualquiera que consigue algo, que le regalan algo y sale a defender por eso que consigue. Entonces, tenemos que entender eso, pero esas personas a las cuales yo en un punto entiendo, porque si tú tienes hambre y te regalan comida, pero te dicen tienes que venir a apoyar esta causa, y bueno, si tienes hambre no vas a pensar mucho, ¿ok? Yo entiendo a algunas personas y algunos casos de desesperación que se vendan a cambio de un plato de comida. Yo los entiendo, pero esas personas tienen que entender que esos que les dan el plato de comida son los que generaron su hambre y los van a tener siempre al límite del hambre para comprar muy barata su voluntad. Y las personas que están ganando millones o que ganaron millones gracias a esta política Agenda 2030 tienen que entender que esto no va a ser para siempre.
Esos millones se los van a dar mientras sean útiles en un momento, cuando se consolide la idea del poder absoluto. Olvídate, porque viene otro punto aquí, que es el cuarto sector, que es el que va a dar en la madre a todo lo demás. El cuarto sector es la instalación de la inteligencia artificial. La instalación de la inteligencia artificial, de la robótica, de la biotecnología, viene a sustituir un gran porcentaje de la mano de obra o del trabajo humano. Esto ya es real, esto no es a futuro, esto ya está pasando, pero de aquí al año 2029 se espera el reemplazo del 60% de los puestos de trabajo que hoy ocupan seres humanos. Entonces todos los idiotas que hoy están recibiendo algún beneficio para hacer sonar los bombos y agitar las banderas a favor de la Agenda 2030 o de los gobiernos populistas, todos estos idiotas que les están regalando dinero literalmente, están apoyando a su verdugo. En unos pocos años no van a recibir más un centavo. Pero va a ser tarde. El punto es que va a ser tarde. Eso es lo que el hombre promedio, la persona promedio no se da cuenta, no mira más de lo inmediato. Y yo entiendo, repito, la persona desesperada que mire lo urgente. Pero aquí es donde aplica esta frase que he utilizado muchos años como una de mis eslogans. Primero lo importante y luego lo urgente, porque si no caes en estas trampas. Si tú te guías por lo urgente, caes en la trampa del cazador. La Agenda 2030 es un plan destructivo del potencial humano. Nos retrotrae a una condición de simples monos sin pelo, animales, sobreviviendo y nada más. No es un plan para eliminar a la población, no quieren eliminar a la población, quieren que la población les sirva. Obviamente, habrá muchas muertes, seguramente, pero no es su objetivo. Su objetivo es instalar un gobierno, instalar un poder y beneficiarse, mientras dure la especie humana, beneficiarse, así como el secuestrador se beneficia de los rehenes que toma, que captura, para que no los abata la policía. Los que están detrás de la Agenda 2030 nos tienen secuestrados, no nos quieren muertos, pues se les acaba. Imagínate, si el ladrón del banco mata a los rehenes, la policía los abate a ellos. Los quieren vivos, pero sometidos, no libres. ¿Entiendes? Este es el objetivo. Nos quieren vivos, pero sometidos, desesperados, que demos nuestro consentimiento a cambio de un plato de comida. Podría decirte mucho más acerca de la Agenda 2030, creo que con esto por lo menos te doy una idea general. ¿Ok? Es tiempo de pasar a la acción a través de la palabra, de la difusión, de plantear estos temas. Porque si esperamos a que nos llegue el agua al cuello va a ser tarde. Si tú esperas aprender a nadar cuando te estés ahogando va a ser tarde. Hay que aprender a nadar antes de zambullirse, antes de que el agua te llegue al cuello. Si no es tarde. Hay que moverse antes de que las cosas ocurran. Que estés muy bien.